Vamos a conversar de este y otros temas. Tenemos contacto hasta ahora con el secretario general de dicho gremio, con José Miguel Bernucci. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Tuvimos la posibilidad de conversar nosotros cuando precisamente se anuncia esta medida y ya ahí usted me decía que efectivamente había que ser súper enfático en el tema del testeo, el aislamiento y la trazabilidad de los casos. De hecho, consideraban que si eso no estaba asegurado no se podía hablar de un proceso, aunque fuera gradual, de desconfinamiento para estas dos regiones. ¿Ha ocurrido un cambio? ¿Hubo mayor información que se les entregara por parte del MinSal? No, la verdad que lo primero que hay que señalar es que estas dos regiones nunca estuvieron confinadas, sino en el fondo lo que hay es un relajamiento de las medidas impuestas a modo general. Y en ese relajo, en ese relajamiento, efectivamente se deben tener ciertas cosas presentes. Nosotros como colegio esperábamos que tuviéramos el plan en las manos entregado por parte de las autoridades, y que ese plan pudiéramos discutirlo, y una vez que hubiera estado discutido ese plan, no solamente con el colegio, sino también con los alcaldes de dichas localidades, con los actores sociales, con la misma mesa social y con el Consejo Técnico Asesor, una vez que tuviéramos esos planes con los objetivos claros, con los indicadores de medición claros, poder en el fondo llevar a cabo unas medidas de relajamiento o unas medidas de desconfinamiento, dependiendo de dónde se estén llevando a cabo. Lamentablemente eso no fue así. Una vez más se ha puesto, digamos, la medida antes que de dar a conocer el plan. Lo segundo es que hoy en día la subsecretaria, que se supone que tenía que darlo a conocer a la mesa social, dio solamente a conocer lo mismo que se ha dado a conocer por la prensa, que son los titulares, pero sin ninguna medida de medición ni de cómo se va a ir evaluando, ¿no es cierto?, estas medidas, ni cuáles van a ser las medidas de marcha atrás en caso que aumenten los contagios. Entonces, la verdad que lamentable esta situación. Ustedes decían en el cabezado de que esta medida ha sorprendido al colegio, pero no solamente ha sorprendido al colegio, sorprendió a los alcaldes, a las autoridades locales, a diputados de la zona, incluso a algunas autoridades de salud locales. Veíamos que en algunas declaraciones el Seremi de los Ríos decía que la región no está preparada el día previo, justo antes de que se anunciara esto. Entonces, la verdad que lamentablemente nuevamente chocamos con un problema que ha estado presente desde el inicio de la pandemia, el cual ha sido el secretismo, las decisiones y menos tomando en cuenta a la autoridad y a las realidades locales. Sí, a partir de lo que plantea, se entendía que con la llegada de Enrique París eso iba a cambiar, o por lo menos que iba a haber mayor diálogo, y él ha enfatizado muchísimo en eso. Dada esta situación, ¿cómo evalúa también lo que está por venir? Procesos que son bien fundamentales, sobre todo cuando se insiste en que estamos con una mejoría, pero está el miedo también de los rebrotes. Y volviendo al punto de lo de Aysén y Los Ríos, ¿no se debiese entonces avanzar en este relajo, porque es verdad que no estaban confinados, sino que en mayores posibilidades de reuniones, como está establecido a partir del lunes, cree usted? O sea, nosotros creemos que mientras el plan de trazabilidad no esté dando, cualquier medida que vaya apuntado a relajar las medidas o a levantar el confinamiento es un poco audaz, principalmente por el riesgo de rebrote. Y este riesgo de rebrote no es un invento, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, sino lo estamos viendo a nivel mundial. Vimos lo que está pasando en Australia, que había sido un caso exitoso, vimos lo que pasó en Israel. Hace unos días, ¿no es cierto?, vemos lo que está pasando en Florida, en Estados Unidos. Entonces, la verdad que el riesgo de rebrote es bastante alto. Ahora, referente a si esto es un problema del ministro París, yo creo que, y esto es una opinión personal, es que probablemente esto sobrepasa al ministro París. Probablemente estas son medidas que se están tomando en otro lugar que no es necesariamente salud. Y lamentablemente, como digo, esas decisiones no se están basando en criterios objetivos, que es lo que la misma comunidad científica, la misma comunidad de colegio, gremial, etcétera, está solicitando que se haga hace mucho tiempo. Como te digo, nuevamente nos encontramos con que se pone en marcha el plan cuando ni siquiera se ha diseñado y menos se ha dado a conocer. Y a ver, para entender bien lo que usted dice, si no pasa necesariamente por la estrategia o las capacidades del ministro, entonces ¿en qué se está fallando para que no se incorporen esas otras voces y no estemos ante una situación de división que se vio claramente cuando estaba el exministro Mañalich, por ejemplo? O sea, yo creo que lo principal aquí, tanto el subsecretario como el ministro y varias autoridades de gobierno han dicho que las autoridades se toman en la moneda, que las decisiones se toman en la moneda. Y por lo tanto, obviamente que es ahí donde hay un problema, y que por eso yo sospecho que esto sobrepasa largamente al ministro París.
Usted ya en una declaración también que daba, en una entrevista, dice que muchas de estas decisiones las toma el segundo piso. ¿Cree que en este caso también va por ahí y tiene que ver con algo que siempre se ha discutido, que es con la reapertura desde el punto de vista económico, del comercio, entendiendo que también estamos en una situación crítica en ese sentido? O sea, sí, yo creo que efectivamente este tipo de decisiones sobrepasa al ministro París. Probablemente estas decisiones se tomen en un núcleo muy cerrado que probablemente tenga que ver el segundo piso. Ahora, yo creo que a pesar de todo lo que ya llevamos conversado, enfrentar la posición salud, economía, yo creo que sigue siendo un error por muchas partes de autoridades del gobierno, y es principalmente porque entre más nos demoremos en controlar la pandemia, más nos vamos a demorar en recuperar la economía. La mejor recuperación económica es manejar efectivamente la pandemia. ¿Eso quiere decir que el respaldo político y sobre todo pensando en implementar este tipo de medidas que tiene el ministro París no es el mismo que tenía Jaime Mañalich? O sea, yo creo que el ministro Jaime Mañalich fue nombrado casi un ministro pluripotencial, y en realidad eso fue público y nadie duda de eso. El ministro París está funcionando como un ministro sectorial, que yo creo que no está haciendo, digamos, tomando en cuenta todo lo necesario. Ahora, estas son conjeturas, yo no participo de ninguna reunión similar, ni tampoco nosotros como colegio. Nosotros, aparte de la mesa social, no tenemos otro, y de las invitaciones directas del ministro París, no tenemos otro tipo de participación. Pero ¿le preocupa? Porque el ejemplo de lo que pasa en la región de Los Ríos y de Aysén, y lo que usted plantea también, que al parecer muchas de estas decisiones están pasando por un segundo piso, por el presidente, más que la propia opinión del ministro París, sí es algo bien decidor en el manejo de la pandemia, ¿no? O sea, por supuesto, esa ha sido una de las críticas desde el inicio, no solamente del colegio. Tenemos que recordar que este problema se dio con la sociedad científica, este problema se dio con otros actores como los alcaldes. Justamente tenemos ahora un problema, ¿no es cierto?, de la demora de las transferencias. Entonces, la verdad que lo más probable es que esto ya esté sobrepasando un tema que tenga que ver netamente con la comunicación. Con el ministro París tenemos una excelente comunicación, sino tenga que ver con un problema más bien de diseño de ciertas autoridades que están tomando las decisiones sobre la pandemia. Y ya que este tema está instalado a partir un poco también de lo que ha pasado con este quiebre al interior del oficialismo por el tema del retiro de los fondos de pensión al mismo ministro, y se le pregunta si eso está influyendo en el manejo de la pandemia. Se ha tomado también, podríamos decir, la contingencia. ¿Cómo ve también estos aspectos que de alguna manera también pueden tener ciertas injerencias en el foco, sobre todo en la predisposición a estar concentrados en un manejo de una pandemia y no tal vez estar desviados en divisiones internas que pueden haber hoy en el gobierno, por ejemplo? Sí, yo creo, y esta es una opinión personal, que en el fondo hay ciertas autoridades que han tomado el manejo de la pandemia como una forma de ganar o perder réditos políticos, y en ese sentido nosotros creemos, y esto sí es una opinión generalizada, que el manejo de la pandemia debería ser netamente sanitario y orientado a tratar de derrotarla y no a tener ningún otro tipo de cálculo, sea económico, político o de otra índole que no sea el sanitario, y de cómo podemos en el fondo enfrentar en conjunto como país, todos, de mejor forma la pandemia. Ahora, cuando estamos hablando y haciendo una evaluación de lo que ha ocurrido en los últimos días, sí se ha enfatizado en que hay una leve mejoría, hay que ser bien cauteloso, y hemos escuchado también a la autoridad, hay que decirlo tal vez en esa línea, de que todavía puede faltar mucho para hablar de desconfinamiento, sobre todo en la región metropolitana. Pero usted dice, no podemos hablar de leve mejoría, sino de un estacionamiento del colapso en los hospitales. ¿Cómo se explica ese término y qué significa? O sea, significa principalmente que, para que podamos entender todo, Chile llegó a tener un 45% de positividad en los test. Italia, en el peor momento de la pandemia, tuvo 25%. Hoy en día nosotros estamos alrededor del 18-19% y necesitamos bajar del 10%. Es decir, tenemos sobre un 90% del dato que necesitamos bajar bajo el 10%, por sobre el número deseado. Entonces tenemos un número muy alto. Todavía, a pesar de que llevamos varios días con baja de casos, el número de ventiladores mecánicos en la región metropolitana se ha mantenido utilizado sobre un 90-93%. De hecho, cuando estábamos empezando a desocupar, ahora estamos empezando a ocuparlos con pacientes que vienen desde Antofagasta y Calama. Entonces, la verdad que todavía estamos, sobre todo en la región metropolitana, muy lejos de una situación de poder decir estamos mejorando, y en realidad lo que tenemos es que de la situación critiquísima que estamos teniendo, estamos tratando de salir un poco para llegar a una situación grave o no tan crítica. Entonces, la verdad que es por eso que nosotros hemos hablado de que
estamos en una situación de colapso estabilizado o más bien de colapso que pudiera ir en disminución, pero todavía estamos muy lejos de hablar de una mejoría. Y lo otro es que efectivamente tenemos sectores en Chile que se comporta de forma disímil la pandemia y por lo tanto hoy día pueden estar muy bien, pero mañana no sabemos lo que puede pasar y es por eso que es tan importante el tema de la trazabilidad. Deduzco entonces que hablar de leve mejoría, porque al momento en que surge, empieza a hablarse de esta palabra, claro, hay datos que lo respaldan, la baja de la positividad, efectivamente hay también un descenso en los hospitales, pero sabemos que no es del todo significativa. ¿Es inadecuado todavía? ¿Puede dar también señales equívocas? Lo que pasa es que efectivamente puede dar señales equívocas. No hay que olvidar de que nosotros tuvimos un problema muy serio con el tema de la nueva normalidad. La encuesta realizada por la Universidad de Chile y el Colegio Médico, que se llama MOVID-19, que evalúa el comportamiento de movilidad, se demostró que hubo un aumento de hasta un 44% de salidas en fondos recreacionales después del concepto de nueva normalidad. Entonces, la verdad que estando en esta situación muy delicada, muy de equilibrio inocuo, perdón, de equilibrio muy frágil, poder echar un factor que pudiera ser una mala comunicación de riesgo adentro de esto para que desequilibre este frágil, ¿no es cierto?, equilibrio, valga la redundancia, efectivamente puede ser un factor. Entonces nosotros desde el punto de vista del Colegio Médico es por eso que hemos sido bastante majaderos en una vez y otra vez repetir de que evitar estos conceptos. Nosotros entendemos que el gobierno tiene que mostrar resultados a la ciudadanía, pero nosotros creemos que los mejores resultados que se pueden mostrar es una eventual buen manejo de la pandemia o a través de evitando rebrotes que sean significativos. Hay que recordar que los rebrotes pueden ser incluso peores que la primera ola. Sí. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser sumamente serios y cautelosos y orientados a el mejor manejo de la pandemia y no a otras cosas. Perfecto. José Miguel Bernucci, le agradecemos el tiempo para abordar todos estos temas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.